Estimados hermanos, el tema de hoy es: ¿os es necesaria la paciencia? La vida cristiana es como una carrera de fondo que requiere de esfuerzo y de perseverancia para llegar a la meta victorioso. A lo largo de la misma hay momentos de especial dificultad que agotan las fuerzas y el ánimo de los participantes, hasta el punto de que algunos de ellos flaquean y la abandonan. Ante las deserciones producidas en los caminos del Señor o carrera cristiana, el autor de la epístola a los Hebreos dice a los que todavía permanecen en la pista corriendo que les es necesaria la paciencia para obtener el galardón. Antes de hablar de la paciencia cristiana, hablemos de la paciencia de Dios para que nos inspiremos en ella. La paciencia de Dios. ¿Qué es? ¿Y cómo se manifiesta la paciencia de Dios? La paciencia es un atributo de Dios, es decir, es un aspecto de su carácter bueno y amoroso por el que Él contempla las miserias y penas humanas con el deseo de mitigarlas. En el Salmo 86, versículo 15, se dice: Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Este texto tiene que ver con la contemplación que Dios hace del ser humano en su condición mísera, pecaminosa, culpable ante Él. Y el salmista dice que Dios es misericordioso y clemente. Y añade, lento para la ira. Esto es la paciencia de Dios.
es una actitud buena y amorosa al contemplar las miserias y penas humanas. Al contemplarlas, lo hace con el deseo de mitigarlas. Grande es tu misericordia, dice el salmista. Dios clemente, Dios misericordioso. Así ve el salmista a Dios frente al pecado humano, lento para la ira. En 2 Corintios 1, 3 al 4, el apóstol Pablo dice: bendito sea el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. De nuevo aquí Dios contempla la miseria y pena humana en la tribulación y la contempla con misericordia y consolación. Esto es la paciencia de Dios, una actitud frente al pecado. Por su paciencia, Dios retrasa su justo juicio y espera un tiempo antes de ejecutar el castigo que merecen las malas obras humanas. Las malas obras que transgreden sus mandamientos y por tanto que hacen culpables a los hombres. En su paciencia, Dios retrasa su justo juicio y espera un tiempo. Dice 1 de Pedro 3, 18 al 20, que Cristo en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. La paciencia de Dios se manifestó en tiempos de Noé. Dios le dijo a Noé que construyese un barco, un arca, sobre un monte. 100 años tardó Noé en construir aquel barco. 100 años. Este tiempo no era otra cosa que el tiempo de la paciencia de Dios sobre aquella malvada generación, corrupta generación, antes de ejecutar el castigo que merecían aquellas personas por sus malas obras. Dios retrasó su juicio, esperó un tiempo, mucho tiempo, 100 años. Por tanto, por su paciencia, Dios pasa por alto y soporta el pecado durante el tiempo que dura la espera que en su paciencia Dios ha decidido tener. Dice Romanos 3, 24 al 25, que a Cristo Jesús Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La paciencia de Dios pasa por alto y soporta el pecado durante un tiempo. Dice Romanos 9:22 que Dios soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. En definitiva, por su espera bondadosa y misericordiosa, Dios provee un tiempo. Por el retraso de su castigo y de su juicio al pecador culpable, Dios le provee un tiempo como oportunidad de gracia para que
aquellos que son pecadores procedan al arrepentimiento. Dice Romanos 2:4 que su benignidad, paciencia y generosidad te guía al arrepentimiento. Dios, en su paciencia, procura el arrepentimiento, un tiempo para el arrepentimiento. Dice Apocalipsis 2:14, 16 y 21, tengo unas pocas cosas contra ti, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. A todas aquellas iglesias de Apocalipsis 2 y 3, Dios les dice lo mismo. Tengo contra ti. Tengo unas pocas cosas contra ti. Y les habla de algún pecado o de algunos pecados. Y después les dice, arrepiéntete. Arrepiéntete, pues si no vendré a ti con castigo, con juicio. Y no siempre el tiempo de paciencia de Dios, el tiempo de gracia, la oportunidad para el arrepentimiento es aprovechado por el hombre. Le he dado tiempo para que se arrepienta, dice Dios, pero no quiere arrepentirse. ¿Qué busca conseguir la paciencia de Dios? La paciencia de Dios lleva a los que han de ser salvos a aprovechar el amor redentor en Cristo. Dios ha provisto un Salvador que es Cristo Jesús. Dios ha provisto un Redentor que es Cristo Jesús. Y en segunda a los Tesalonicenses 3 al 5, el apóstol Pablo dice, fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Dios quiere proveer salvación. Dios provee salvación. Dios da un tiempo para la salvación. Dios da un tiempo para que los que han de conocer a Cristo le conozcan. Dice Juan 6, 37 al 39, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y esta es la voluntad del Padre, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. Por tanto, todos aquellos que han de ser salvos aprovecharán el tiempo de la gracia, el tiempo de la misericordia, el tiempo de la paciencia, e irán a Cristo. Pero otros muchos no lo harán. Otras muchas personas en el tiempo de gracia, en el tiempo de salvación, no serán salvos. La paciencia de Dios tiene misericordia del pecador y le perdona de gracia su deuda. Nos dice 2 de Pedro 3:15, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. La paciencia es para salvación. Qué frase tan fuerte, tan importante, tan interesante. La paciencia de Dios es para salvación. Por eso en Mateo 18, 24 y 26 al 27, a uno que le debía 10.000 talentos, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. Y aquel siervo postrado le suplicaba, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó
la deuda. El deudor se acogió a la paciencia de Dios. La paciencia que es para salvación. Ten paciencia conmigo. Por tanto, la paciencia de Dios lleva al pecador a Cristo. Y en Cristo el pecador obtiene perdón de pecados, perdón de la deuda y vida eterna. La paciencia de Dios no solo lleva a Cristo, no solo perdona los pecados de aquellos que son llevados a Cristo, no solo los salva, sino que la paciencia de Dios garantiza el encuentro final de estos, de los redimidos, con Él. La paciencia de Dios guarda a los suyos para que no retrocedan, para que perseveren hasta el fin. Hay muchos que retroceden. Día a día vemos como hay personas que se llaman cristianos, que se mueven en círculos cristianos y que están durante un tiempo militando en las cosas de Dios. Pero pasado un tiempo, aquellos que la Biblia dice que son como perro que vuelve al vómito o puerca lavada que vuelve al cieno, retroceden para perdición. Pero los que por la paciencia de Dios han sido acercados a Cristo para que éste les salve, les redima, les perdone, la paciencia de Dios que ha hecho todo esto no les dejará retroceder. En Apocalipsis 3, 10 al 11 se dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. El que de verdad es un redimido, el que de verdad transita la senda de Dios, guardando la palabra de la paciencia de Dios, este será librado de la prueba. Será librado de las consecuencias que la prueba tiene en aquellos que no han nacido de nuevo, que no conocen al Señor de verdad. La prueba, la adversidad, aparta, aleja de Cristo, de los caminos del Señor, a muchas personas. Sin embargo, a los verdaderos cristianos no les aleja del Señor, les acerca aún más. Dice Hebreos 10, 38 al 39. El justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Un cristiano de verdad, alguien que ha sido objeto de la paciencia redentora del Señor, no retrocederá jamás, porque por esa misma paciencia será guardado por el Señor de volver atrás. Por tanto, la paciencia de Dios es redentora, es para salvación. Y de esta paciencia quiere el Señor que aprendamos nosotros, sus hijos, a tener paciencia. Por tanto, hablemos de la paciencia en los hijos
de Dios. Nos hace falta paciencia para vivir la vida cristiana en fe y santidad. Nos hace falta la paciencia para despojarnos del pecado propio. Dice Hebreos 12:1, por tanto, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Somos cristianos, somos redimidos, tenemos el perdón de pecados y la vida eterna. Hemos nacido de nuevo. ¡Cuántos privilegios! Por la gracia de Dios, por la paciencia de Dios. Pero estos privilegios no nos libran de seguir teniendo una naturaleza humana vieja, pecaminosa, carnal, cual mochila pesada que nos impide correr la carrera de la vida cristiana con ligereza. El pecado que aún mora en nosotros los creyentes nos impide correr la carrera cristiana con la ligereza de la santidad y de la justicia de los hijos de Dios. Por eso dice el autor de la epístola a los hebreos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La vida de un cristiano consiste en despojarse día a día de actitudes, de conductas heredadas de sus padres, adquiridas por el cristiano antes de serlo, actitudes y conductas impropias que Dios aborrece, que Dios no quiere, que van contra la voluntad de Dios. Y la vida cristiana es despojarse poco a poco de ese peso, de ese pecado que llevamos a cuestas. Y eso se consigue con paciencia. A veces los cristianos, cuando comienzan la carrera de la vida cristiana, son conscientes del mal que aún mora en ellos y se impacientan por tener, por sufrir ese pecado. Y deben de tener paciencia. Perder la actitud y conducta del hombre viejo lleva tiempo. Lleva tiempo. Toda una vida. La vida cristiana. La vida de un cristiano es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por tanto, despojarse del peso del pecado, ser santos, ser mejores, es tarea de toda una vida. Eso requiere paciencia. La paciencia nos hace falta para vivir la vida cristiana. Nos hace falta para comunicar u oír las enseñanzas de la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy importante en la vida de un cristiano. La palabra de Dios nos enseña, nos reprende, nos corrige, nos instruye en justicia, a fin de que seamos enteramente preparados para toda buena obra. Y la palabra de Dios, como hemos citado, nos reprende o nos corrige. Y esto
no siempre gusta al viejo hombre, a ese viejo hombre que tenemos. Por eso es necesario escuchar la palabra, para que la palabra confronte al viejo hombre con la justicia y santidad de Dios, para reprenderlo, para mortificar el pecado y la carne. Y todo eso es necesario. Y todo eso se produce a través de la escucha y entendimiento de la palabra de Dios. Y ello requiere paciencia. Escuchar la palabra de Dios, aun cuando nos reprende, nos humilla, nos condena, nos señala y nos dice, tú eres el hombre, como hizo Natán con el rey David, tú eres el hombre. Cuando la palabra de Dios nos dice, eres pecador, has hecho lo malo, tengo contra ti. Cuando la palabra de Dios nos confronta, tenemos que escucharla con humildad, con mucha humildad, con mansedumbre, con mucha mansedumbre. Y esto requiere paciencia. Por tanto, la paciencia nos hace falta para oír las enseñanzas de la palabra de Dios. Dice Hechos 26:3, te ruego que me oigas con paciencia. Te ruego que me oigas con paciencia. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La paciencia es necesaria para oír la palabra, pero también para enseñar, porque la dificultad que tiene el pecador en oír la palabra que le reprende repercute en el que la proclama, en el que la predica. Muchas veces el reprendido se vuelve contra el que lo reprende en el nombre de Dios. Hay personas que aborrecen a los que predican la palabra de Dios. Pablo dice a los Gálatas, ¿me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? Hay personas que no quieren oír ciertas cosas. No quieren oír que se les hable de sus pecados. No les importa oír hablar del pecado de otros, del pecado que señala a la vida de otros. Incluso cuando oyen predicaciones que parecen hablar del pecado de otros, suelen decir, eso está muy bien para fulano o para mengano. Pero cuando la palabra de Dios les reprende, preguntan al pastor, después de terminar la predicación, pastor, ¿eso que usted dijo, lo dijo por mí? ¿Eso lo dijo por mí? Eso demuestra que hay una actitud negativa en algunos cuando escuchan la voz del Espíritu que les reprende. Por tanto, la paciencia es necesaria para oír la palabra y para enseñar la palabra de Dios. La paciencia nos hace falta para hacer la voluntad de Dios y para alcanzar las promesas de Dios. Dice Hebreos 6:12, sed imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cuántas promesas tenemos en la Biblia? ¿Cuántas promesas de parte de Dios? Promesas para esta vida, promesas para la vida venidera. ¿Cuántas promesas?
Pero estas promesas se alcanzan haciendo la voluntad de Dios con paciencia. Os es necesaria la paciencia, dice Hebreos 10, 35 al 36. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Quieres obtener las promesas de Dios? Dios dice en su palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Quieres obtener el cumplimiento de esta promesa en tu vida? ¿Quieres que Dios te dé todas las demás cosas? Las cosas que necesitas para tu vida cotidiana, diaria. ¿Lo quieres? Hay una promesa de Dios. Él ha prometido que el alimento, que el vestido, que el cuidado, aquello que la gente del mundo quiere y se preocupa nada más que por esas cosas. Él quiere y ha prometido dar estas cosas a quienes le buscan a Él en primer lugar. ¿Quieres obtenerlo? Dice la palabra de Dios: os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Paciencia para hacer la voluntad de Dios hasta que Dios cumpla su promesa en nosotros. Dios tiene su tiempo, no lo olvidemos. Él tiene su tiempo. La paciencia nos hace falta también para transitar la senda estrecha. La vida cristiana es ir por un camino estrecho. Esto nos habla de que la vida cristiana no está exenta de adversidades, de problemas, en todas sus formas, en todas sus formas. Dice Pablo en 2 Corintios 6:4, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Y en 2 Tesalonicenses 1:4 dice el mismo apóstol: nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La vida cristiana no está exenta de tribulaciones, necesidades, angustias, persecuciones, es decir, adversidades o problemas diversos. Y para transitar la senda estrecha, sobrellevando estas situaciones negativas, adversas, contrarias, es necesaria la paciencia. Los dos textos que hemos leído últimamente, los dos hablan de la paciencia para llevar, para soportar todas estas situaciones difíciles. Es necesario que tengamos paciencia para soportar el sufrimiento que comportan esas situaciones difíciles de las que hablábamos antes. Los problemas, tribulaciones, necesidades, angustias, persecuciones, nos afectan, haciéndonos sufrir, haciéndonos tener miedo, angustia. Y para soportar ese sufrimiento, ese miedo, esa angustia, ese dolor, nos es necesaria la paciencia. Dice Santiago 5:10 al 11,
hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que es muy misericordioso y compasivo. Job sufrió muchísimo en su prueba. Le tenemos como ejemplo de sufrimiento, pero también de paciencia. Job es un hombre que nos ha sido dejado en la palabra de Dios, la Biblia, como ejemplo de paciencia en todo lo que padeció y en cómo lo padeció. Cuánta paciencia en sus problemas, en su enfermedad, con sus amigos. Cuántos problemas tuvo y cuánta paciencia mostró en su forma de llevar aquellos problemas. Por tanto, la paciencia nos es necesaria para soportar la adversidad, los problemas, sus consecuencias afectivas y psicológicas en nosotros y sobre todo cuando sabemos o entendemos que esas dificultades, esos problemas vienen de Dios, son disciplina de Dios, son reprensión de Dios. Cuando en algún momento llegamos a tener una seguridad, una conciencia de que lo que nos sucede, de que aquello malo que nos sucede es de parte de Dios, es especialmente entonces cuando tenemos que tener paciencia. Dice Hebreos 12:7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si soportáis la disciplina, he aquí la paciencia. Paciencia es soportar, soportar. Y dice Hebreos 13:22, os ruego que soportéis la palabra de exhortación que os he escrito. Soportar la disciplina, sea a través de hechos, de sucesos que nos acontecen, o a través de la palabra que nos reprende. Debemos soportar con paciencia la disciplina y reprensión de Dios. También la paciencia nos hace falta para tratar con los hermanos en la fe adecuadamente. Para tratar también en general con todas las personas, con los hermanos primeramente, pero también con todas las personas, sean familiares, amigos, conocidos. Nos hace falta paciencia para no ser susceptibles y evitar ofendernos por cualquier causa. Hay personas que tienen una capacidad de ofenderse inmensa. Se ofenden por cualquier cosa. Esto es un problema en las relaciones humanas. Un grave problema. Una persona susceptible es una persona que está permanentemente ofendida con todos, con todo el mundo. El profesor o la profesora me tiene manía, el jefe me tiene manía, los vecinos son molestos o pesados. Hay personas que no se llevan bien con nadie porque consideran que todas las personas procuran su mal, le hacen daño. Pero lo que ocurre es que el mal está en ellos. Ellos son susceptibles, es decir, son dados a ofenderse por cualquier cosa.
por cualquier cosa. Y la paciencia hace que un cristiano tenga la capacidad de soportar. Un cristiano soporta aún las ofensas reales. ¿Cuánto más soportará las ofensas inexistentes? Dice Mateo 5:39 al 41, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Esta es la auténtica actitud de un cristiano. Una persona que soporta. Una persona que no se ofende por cualquier cosa. Una persona que aguanta. Que aguanta. Al que te da una mejilla, ponle también la otra. Al que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él dos. Esto es un verdadero cristiano. Una persona que soporta, que no se ofende. Que no se ofende. Que aún sabiendo que alguien ha hecho algo malo u ofensivo, no le hace caso. Piensa, más vale tener una mala paz que una buena guerra. Hay personas que son como fosforitos. Hay personas que se encienden en ira fácilmente, que se enfadan fácilmente con los demás, que ven ofensas por doquier y por tanto están siempre enfadados, ofendidos, enemistados con todos a su alrededor. Un cristiano es un pacificador. Mientras dependa de él, procura estar bien con todos los hombres. Por eso un cristiano no es susceptible, no se ofende por cualquier causa. Dice Efesios 4, 1 al 2, os ruego que andéis con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esto es lo que hace un cristiano, soportar con paciencia en amor. Soportar con paciencia. Aún palabras o acciones que objetivamente hablando han sido hechas o dichas con propósitos ofensivos. El cristiano es alguien que se hace el loco, el sueco, que se dice vulgarmente. Y no hay ofensa si alguien no quiere ofenderse. No hay guerra si uno no quiere tenerla. Por tanto, la paciencia evita que el cristiano se ofenda por cualquier cosa. La paciencia le lleva también a perdonar al ofensor cuantas veces éste le pida perdón. Mateo 18, 21 al 22, 24 y 26 al 27. El apóstol le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El tiempo de Jesús, de los apóstoles, la gente creía que había un límite a la ofensa, 7 veces. Hoy, para algunos, es 3 veces. A la tercera va a la vencida. Pero no hay límite para perdonar al ofensor.
No hay límite para el perdón. 70 veces 7 significa siempre, siempre. En Colosenses 3:13, el apóstol Pablo dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Se imaginan ustedes que desde el momento que conocimos al Señor Jesús como Salvador, solo tuviéramos 7 oportunidades de perdón de parte de Dios? ¿Se imaginan? ¿Cuántas de esas oportunidades de perdón habríamos gastado ya? ¿Cuántos pecados hemos cometido desde que conocimos al Señor como Salvador? ¿Cuántas veces le hemos tenido que pedir perdón? ¿Creen ustedes que con 7 veces nos hubiera bastado? ¿Creen que a lo largo de su vida cristiana un cristiano peca menos de 7 veces y tiene que recurrir al perdón de Cristo menos de 7 veces? No, ¿verdad? No. Muchas veces pecamos, muchas veces acudimos al Señor y muchas veces Él nos perdona. Cada vez que acudimos al Señor, nos perdona con la misma actitud, con la misma misericordia, de la misma manera. 70 veces 7. Y Él quiere que nosotros hagamos lo mismo con nuestro prójimo. De la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. De la misma manera. Con el mismo amor, con el mismo grado de misericordia, de compasión, con la misma sinceridad, con la misma intensidad que el Señor nos perdona a nosotros, debemos perdonar nosotros a nuestros deudores. Obviamente esto requiere paciencia, porque en nuestras vidas hay personas que nos ofenden muchas veces, así como también nosotros podemos ofender muchas veces a otros. Pero con paciencia debemos de perdonar. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de la necesidad de la paciencia en la vida cristiana. Y nos hemos fijado en primer lugar en la paciencia de Dios. Esta es un aspecto de su carácter bueno, por el que contempla las miserias y penas humanas, con el deseo de mitigarlas, soportando el pecado y dando tiempo para el arrepentimiento. La paciencia de Dios busca salvar por misericordia, llevando a Cristo, perdonando de gracia los pecados y guardando fieles a los suyos para que perseveren hasta el fin. Y hemos terminado viendo que los hijos de Dios necesitan tener paciencia. Nos hace falta paciencia para vivir la vida cristiana en santidad y fe, para despojarnos del pecado, para oír la palabra y para alcanzar las promesas y bendiciones de Dios. Nos hace falta paciencia para soportar la adversidad, el sufrimiento de la enfermedad, los conflictos con personas, la reprensión de Dios, para evitar ofendernos por cualquier causa y para perdonar cuantas veces sea
necesario. Dice Colosenses 3, 12 al 14, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Que Dios nos bendiga. Y recordad, os es necesaria la paciencia. Amén. Del cielo vino el Salvador, el unigénito de Dios, quien nunca conoció maldad, es el Cordero celestial. En mi lugar Él padeció, el justo y santo Redentor, quien todo dio por mi perdón, es el Cordero celestial, Cordero de Dios, mi Salvador, en tu perdón descansaré. Preciosa sangre celestial fue derramada por mi bien. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu paciencia redentora con nosotros, porque por ella enviaste a tu Hijo para redimirnos. Por ella nos acercaste a Él con arrepentimiento y fe. Por ella nos has dado una salvación preciosa y por ella sabemos que tenemos la seguridad de estar un día contigo. Gracias, Señor, por tu paciencia redentora, porque por ella somos salvos. Te suplico, Señor, que nos ayudes a tener paciencia para vivir la vida cristiana, para despojarnos del pecado, para aprender cada día a ser mejores delante de ti, para llevarnos bien con nuestros prójimos, con nuestros hermanos, para perdonar los pecados, para no ofendernos fácilmente y crear conflictos, para llevar las dificultades. Ayúdanos, Señor, a vivir con paciencia, a tener paciencia cada día de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de paciencia. Bendito seas. Gracias, Señor, también por la salud que le estás dando a Ángeles. Bendito seas, Señor, por esa mejoría que percibimos en ella cada día, poco a poco. Pero sabemos, Señor, que tú usas a los médicos y otras cosas, pero que tú eres el artífice de toda gracia y de toda buena dádiva. En vano trabajan los edificadores si tú no edificas la casa. En vano trabajan los médicos si tú no sanas al enfermo.
Gracias, Señor, porque tú, usando medios, con ellos o a pesar de ellos, nos das tantas bendiciones, obras, tantos prodigios entre nosotros. Gracias, Señor. Te seguimos pidiendo también por Carmen Teresa, que la sigas sanando, por Susana, Señor, que tengas la gracia de darle salud, que las cosas que tiene pendientes salgan bien. Gracias, Señor, porque también estás sanando el padre de Josefina y porque a ella también la has curado. Y pronto, si Dios quiere, si tú quieres, Señor, estará con nosotros aquí de nuevo en Tenerife. Gracias también, Señor, porque estás sanando a otras personas. Estás sanando, Señor, a otras personas que tienen COVID u otras enfermedades. Gracias, Padre, porque estás sanando al esposo de Noemí. Gracias, Señor, por la fe que le has dado a nuestro hermano Rubén para sobrellevar el fallecimiento de su padre. Gracias, Señor, porque estás cuidando a los mayores, Carmen Rosa, a Cristina, a Jeremías. Gracias, Señor, porque estás cuidando a los vulnerables. Te pedimos, Señor, por Águeda, que la libres de enfermedades de esta pandemia. Y por todos los hermanos de la iglesia, Señor, que tenemos enfermedades crónicas, que nos cuides y nos ayudes a todos, Señor. Líbranos del mal y del maligno. Bendito seas, oh Padre, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.